de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Hola, soy Luis Messina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile. Se sabe que hay 7 vicios capitales, conocidos. Nadie los tiene asumidos, aunque estén a su servicio, pues más de algún beneficio proveen. Soberbia, lujuria, avaricia, envidia pura, ira, gula y vil pereza. Y hoy esa sopa se espesa con licencias cara dura. Aprovecha las rebajas de hasta un 50% de descuento en nuestra sección ofertas y promociones en envíos a todo Chile al comprar en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, en Yasna. Démosle una vueltecita a el significado, pienso yo, a cómo se está dando la discusión política a propósito de la frase que decíamos recién de Boric y de cómo la figura de Boric empieza a tomar una, voy a decir dimensión, pero no porque piense que tiene una gigantesca dimensión, sino que una dimensión un poco diferente. Dimensiones pequeñas. Por eso te digo, para que no se entienda como una dimensión diferente y a colocarlo en una perspectiva distinta a la de ser solo, no es que sea poco, pero que va más allá en el tiempo y en lo que le viene que ser presidente, que es lo que está ejerciendo hoy día. Y ha logrado el tono de estar por encima. Sensación. Lo que comentábamos de que no le respondió al secretario de Estado, Marcos Rubio, tiene que ver con eso. O sea, que hay una dignidad que trasciende a mi persona. Y ese tono que también estuvo como proyección, como madurez, como hablar en presente y en futuro, que lo midió como análisis de contenido Miguel Ángel Fernández, ¿te acuerdas? Uh-huh. En la cuenta pública. Es el que ha seguido marcando su impronta en este ciclo de entrevistas, porque la de hoy día es la cuarta entrevista, de una entrevista post cuenta primero en Tele 13 Radio, luego en Tolerancia Cero, en radio, en este canal de Copano. No, son 3 nomás. Sí, creo que son esas 3. Sí. Y está el discurso, la cuenta pública con el tono que él puso, que es un tono que se distancia tanto, y por eso es tan evidente o tan notorio, se distancia tanto del tipo de debate al que nos hemos acostumbrado, facilista, rápido, donde se evidencia con tan lamentablemente que todos están jugando a la cortita, a ver cómo quedo en esas circunstancias, qué gano en esta pasada, de qué manera, si me pongo en esta posición o en esta otra, quedo mejor puesto para lo que quiero yo,
y sin perspectiva. Yo te diría que tenemos un exceso de debate con muy poca perspectiva. Como por ejemplo ocurre con el tema de las licencias, que básicamente todo se traduce en buscar personas que puedan hacerle daño a alguien, que hicieron uso de la licencia, y en decir unas cuantas frases altisonantes. Pero bueno, por ejemplo, Diego Paulsen, que es el jefe de campaña de Evelyn Matei, replicó al presidente Boric respecto de la gobernabilidad, diciendo: un presidente tiene que demostrar gobernabilidad con un país que vive una crisis de seguridad brutal, un país que no crece, que no genera empleo, que solo aumenta el empleo informal. Eso es falso, porque disminuye. Sí, ha ido disminuyendo. Donde solo aumenta la migración irregular, que también ha disminuido. Entonces, claro, él dice, o sea, momentito, gobernabilidad, usted lecciones no puede dar porque el país está completamente ingobernado, desgobernado. Claro. Antigobernado, contragobernado, ¿no? Sí. Pero lo dice con algunos argumentos retóricos, algunos argumentos efectivos y algunas mentirillas. Pero perdón, el que no haya crecimiento económico... O sea, sí hay crecimiento, es poco, no, pero es. El que sea bajo el crecimiento económico, pero estoy tomándome de la palabra que dice Paulsen, Diego Paulsen. Que no se crezca, como dice Paulsen, no significa que el país es ingobernable. Tú puedes decir que tenemos un problema de crecimiento. Efectivamente, no este gobierno. No solo este gobierno. Esto tiene un problema de crecimiento hace mucho tiempo. Y esto es algo que se viene comentando con el mundo académico y el mundo de los economistas, que te dicen, claro, Chile ha reducido además su expectativa de crecimiento y ha reducido su nivel de crecimiento. Ahora ahí hay un debate que hasta dónde puede llegar, a cuál es la expectativa real, etcétera. Pero el hecho de que tú crezcas lento o que crezcas poco no significa que no haya gobernabilidad. La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad, ¿no es cierto?, de generar un acuerdo social. Yo creo que la definición que usa el presidente Boric es muy cercana a lo que sí es gobernabilidad. Lo otro es que tú puedes tener un mejor o peor gobierno, irte mejor o peor en ciertas áreas del gobierno, tomar decisiones que les gusten o no les gusten a ciertos grupos políticos u otros. Pero la gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de una sociedad que se pone en algunos términos de acuerdo, que se conecta entre ellas, etcétera. Bueno, eso fue uno de los reproches que formuló el propio presidente Ese es otro. El propio presidente Boric en su entrevista de anoche, y es que le preguntaban respecto de Kast, a propósito de la gobernabilidad también, y del concepto que tú estás desarrollando sobre ese término. Y decía, a ver, pero Kast, ¿con quién ha llegado a algún acuerdo José Antonio Kast? ¿Qué articulación política ha logrado hacer? Y es una pregunta que, claro, cabe cuando tú ves que no dio la unanimidad en el acuerdo por la paz y el entendimiento, donde el presidente junto con Huenchumilla era un hombre del piñerismo de tomo y lomo, como Alfredo Moreno. No dio el acuerdo para la reforma previsional y fracasó en el segundo proceso constituyente. Por ejemplo. Entonces, eso es el concepto de gobernabilidad que él intenta dibujar, que es interesante, por lo menos. Sí. Y gobernabilidad, modernización también. Evidentemente. Oye, y vamos a aprovechar los poquitos minutos, lamentablemente, que nos quedan para conversar con el doctor en Economía, académico de nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín. Guillermo, mucho gusto saludarte. Qué pena, nos habíamos costado conectarnos, pero nos quedan unos minutitos, así que bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto poder compartir estos pocos minutos con ustedes. Guillermo, hablábamos de gobernabilidad y como una de las dimensiones que debiera tener la gobernabilidad es una capacidad del Estado de producir o en generar condiciones para que ello se produzca, y tú escribiste una columna reciente acerca de la modernización, que es esa dimensión a la que me estoy refiriendo, a propósito de los distintos actos de fiscalización de la Contraloría General de la República. Hasta el momento de tu columna eran las licencias médicas con pasaporte y visa. Hoy día hemos conocido otro proceso de fiscalización que es a los gobiernos regionales, y así, una Contraloría
proactiva. Sí, bueno, yo me alegro que sea proactiva porque la verdad es que, y no solo proactiva, sino que aparentemente además está haciendo una suerte de inteligencia que antes no se usaba, está cruzando bases de datos y en ese sentido me parece que es bueno. Siempre genera ruido porque es como una especie de cambio en las reglas del juego en las cuales operaban los servicios, pero me parece que es fundamentalmente deseable. Ojalá que esto se pueda llevar por buen término y que no se, digamos, demonice indebidamente a personas. Dentro de las personas que tenían esas licencias médicas de la semana pasada, esas 25.000 o 35.000, no recuerdo cuál es el número exacto, hay personas que probablemente tienen razones para hacer lo que hicieron. Por ejemplo, personas que viven en Arica que van a comprar remedios a Tacna, que era uno de los grandes lugares Arica, o lo mismo en la zona de Punta Arenas, gente que cruza Argentina a comprar remedios. Me imagino que eso tendrán que explicarlo y si es así, bueno, pasará. Pero todo el rigor de la ley para aquellos que efectivamente han utilizado de mala manera esas licencias médicas que en definitiva las pagan todos los chilenos, en particular cuando son del Estado. Pero tú apuntabas a algo, Guillermo, y es que, bueno, que todo esto apunta una vez más sobre el Estado y demoniza también al Estado. Exacto. Y que se necesita, evidentemente, un Estado moderno, ágil, musculoso, pero no un Estado desarticulado. Entonces, Claro. es muy interesante esa visión de qué significaría modernizar un Estado, que es una necesidad que todos reconocen en Chile. Claro, mira, es curioso porque yo creo que modernizar el Estado creo que va un poco en un sentido un poco inverso a lo que uno piensa por modernización en las empresas privadas en el siguiente sentido. Yo creo que el desarrollo, el Estado tiene que andar, cada repartición del Estado tiene una misión particular que no está escrita en la ley, pero que en definitiva es lo que hacen, que es que van tratando de descubrir de qué manera cada repartición persigue el interés público, en la particular dimensión que corresponda. El Registro Civil lo hace de su manera, el Banco Estado lo hace de otra, ¿no es cierto? Televisión Nacional lo hará de otra, etcétera. Cada uno lo busca, la Universidad de Chile lo hace de su manera, cada uno desde su perspectiva. Y cada empresa debiera irlo descubriendo, cada repartición tiene que ir descubriendo. Eso requiere necesariamente de una persistencia enorme, porque el interés público es una cuestión muy fluida, cambian las preferencias a través del tiempo, las personas tienen distintas prioridades políticas, van cambiando y los propios servicios tienen que ir respondiendo a esos cambios de la democracia. Y eso requiere, por lo tanto, un tipo de funcionario público vocacional y un tipo de funcionario público que tenga una cierta estabilidad para poder justamente irse moviendo en este espacio tan volátil y voluble de estas prioridades cambiantes. Entonces, de alguna forma, la idea de tener un servicio público de largo plazo, con cierta estabilidad laboral, más que en el sector privado, pero que al mismo tiempo sea mucho más exigente en términos de cumplimiento con la ley, en términos de búsqueda sistemática, y no solo sistemática, sino que intencionada del interés público. O sea, a los funcionarios públicos a veces se los trata acá como si fueran personajes como de segunda categoría que dan un poco lo mismo y que podrían estar o no estar. Yo creo que hay que, al revés, todo servicio público tiene que estar permanentemente buscando la forma, y deliberadamente, la forma como mejor cumple su interés social. Yo creo que eso se hace poco. Yo he tenido la suerte que me ha tocado dirigir varias entidades estatales y en todas he hecho lo mismo y en todas recibo el mismo feedback de parte de los funcionarios, que están encantados cuando uno les da la oportunidad de poder perseguir el interés público, entender de qué mejor forma uno puede buscar ese interés público. Me tocó en la Superintendencia FP, la Super de Valores y Seguros, en el Banco Estado, ahora en Econsa. En todos esos casos me ha tocado dirigir empresas o servicios públicos que tienen esa característica. Yo creo que el servidor público tiene eso, pero hay que darle medios para que lo pueda hacer. Claro, y exigirle, porque hay que ser muy exigente. Es que una cosa es dotar al Estado de herramientas modernas y ágiles para cumplir su función, motivar a los funcionarios, que desde luego es una dimensión muy importante en general en los contextos laborales, pero otra cosa es la motosierra,
que es un discurso que ha ido proliferando y creciendo, y que habla de conceptos tan degradantes como la grasa del Estado, ¿no? Que es un desdén por el funcionario público, pero también es una mirada ideológica respecto de una primacía del mercado sobre el Estado, ¿no? Entonces estamos llevando estos casos, así como la permisología, a esa dirección, ¿no? Claro, acá, claro, la motosierra, hay que entender el contexto argentino. A mí la gente que habla en estos términos, hay que pensar que Argentina, o sea, Discépolo escribió el famoso tango ese en 1920, o sea, Argentina tiene prácticamente un siglo en donde la gente se queja de la corrupción, donde la gente se queja del intervencionismo, la gente se queja de un montón de fallas. Entonces, por favor, no nos mezclemos no pensemos que eso es lo que corresponde que haga Chile. Por el estándar que tú lo midas, el Estado chileno, como todos los estados, puede tener áreas en las cuales se puede mejorar y mejorar mucho. Hay personajes que efectivamente sienten mucho desdén por su trabajo. Bueno, pero eso es parte de los problemas de gestión de personas que tiene el Estado. Pero el Estado chileno es un Estado que es incomparablemente más sano que lo que uno puede pensar que pudiera ser el Estado argentino, ¿no? Y por lo tanto, hacer esa comparación a mí me parece que es absolutamente absurda. El Estado chileno requiere, sí, un bisturí. Yo creo que es importante. Y creo que hay una cosa buena, quiero mirar un lado bueno de lo que ha hecho Milei en Argentina y de lo que ha hecho de cierta forma Trump en Estados Unidos. Y es que creo que nos metimos en una lógica en las cuales los estados van regulando una vez por capas, ¿eh? Resuelven un problema de una manera o creen que lo resuelven, se manifiestan los problemas asociados a esa manera de resolver la cuestión y viene una segunda capa que no borra la anterior, sino que se pone arriba. Entonces vamos acumulando y acumulando leyes y regulaciones sin corregir las que quedaron abajo y termina siendo una cosa realmente infernal. Yo creo que ese llamado, que hoy día uno lo ve en la discusión europea, que yo sigo bastante de cerca, en la discusión europea está un poco el mismo tema. ¿Ah? La creación de la Unión Europea tuvo una lógica muy interesante al inicio, pero en la práctica ha significado una superposición de regulaciones a nivel de la Unión y a nivel de los países y dentro de los países, de las regiones, que es monstruosa. Y entonces los estados están maniatados, las empresas están maniatadas. Entonces creo yo que repensar efectivamente la forma como se regula el Estado a sí mismo y el Estado al sector privado me parece que es súper importante. Entonces creo que hay que pensarlo con un bisturí suavecito y con incisiones bien pensadas, no a la brutanteque como la motosierra. Bueno, hace algunos años Bordoni y Bauman escribieron La crisis del Estado, que hablan justamente de cómo la globalización le ha ido cercenando las posibilidades al Estado de tomar decisiones, porque ya las políticas públicas son como microregulaciones y los grandes problemas no se pueden regular desde los Estados porque están globalizados, carecen y eso es parte del fenómeno, me da la impresión que estás describiendo, ¿no? Eso es parte del fenómeno. No, pues yo estoy hablando del exceso de regulación. Al exceso de regulación también le quita gobernabilidad al Estado. Pensemos simplemente en las universidades públicas, ¿no? Las universidades públicas, nuestra universidad, la Universidad de Chile, está sometida a un régimen de regulación que es absolutamente absurdo para el foco de desarrollo de una universidad. O sea, realmente es absurdo, la están ahogando. Y nosotros, por nuestra parte, también estamos haciendo un poco lo mismo por las reformas últimas que se han hecho internas. Bueno, pero eso es otro problema. Pero lo que sí es que hay un exceso de regulación en muchas dimensiones. Yo me refería a eso. Ahora, lo que tú te refieres, que es una cosa que también me parece que forma parte también del problema, es que, claro, la globalización le quita fuerza a los estados, los fuerza a tener que actuar en conjunto con otros, y eso, entre comillas, alguien lo puede leer como una pérdida de soberanía. Así que yo, para poder actuar en la economía mundial, tengo que ir a discutir con la OCDE, o tengo que ir a discutir con la OIT, o tengo que ir a discutir con no sé qué, con la Corte Internacional de Justicia. Claro, en alguna medida yo pierdo algo de soberanía y de capacidad de actuar. Pero al mismo tiempo eso permite muchas otras cosas. Entonces yo creo que mirar solo a un lado es un error
Claro, es que no son solo organismos internacionales que regulan y que tienen convenios y tratados, sino que también es un mercado no regulado internacional o transnacional, claro, como las redes sociales. Un mercado que además opera utilizando muy intensivamente lo que los economistas denominamos bienes públicos globales, que ahí efectivamente no hay regulaciones, hay acuerdos, pero la verdad es que hay países que violan los acuerdos y no hay mucho que hacer. El uso del océano, el uso del espectro radioeléctrico, el uso del aire, que son bienes públicos globales, generan efectivamente problemas de gobernanza, eso lo sabemos bien. Y efectivamente ahí hay mercados totalmente desregulados. Hay otros mercados que funcionan bien porque hay más acuerdos, hay más intereses, digamos, a favor de que haya regulación, pero desgraciadamente lo que está haciendo el presidente Trump es debilitando todo ese aparataje que ha costado tanto hacerlo, el comercio, por ejemplo. Lo que hoy día tenemos como reglas del comercio, que es muy imperfecto, estamos de acuerdo, pero costó armarlo desde la Segunda Guerra Mundial, de a poquitito, pieza por pieza. Entonces creo yo que se está destruyendo en una institucionalidad, insisto, imperfecta, pero que costó demasiado hacer en su minuto para ahora llegar y volarla como con una motosierra o dinamitarla. Creo yo que acá es necesario pensar en gobiernos decididos que pretendan cambiar las cosas, y eso tiene que ser fundamentalmente los países grandes. Países como nosotros, chiquititos, nos cuesta más influir. Pero creo que Chile tiene bastante peso en el foro internacional porque es una economía bien manejada, que ha tenido muchos éxitos, y por lo tanto creo yo que debiéramos también usar un poco nuestra propia pequeña fuerza, lo que los norteamericanos llaman la persuasión moral. Eso creo que podemos hacerlo y creo que lo hacemos poco. Guillermo Larraín, doctor en Economía, académico de nuestra Universidad de Chile. Como siempre, Guillermo, un gusto compartir, aunque sea unos poquitos minutos, pero bueno, más vale poco que nada. A usted y a los auditores. Un abrazo. Gracias, Guillermo. Ya, pues nos vamos. Nos vamos, pero no sin antes invitarlo. ¿A dónde? A la Sala Máster. ¿A qué? ¿A qué? De la Sala Máster, tras 2 años de trabajo, la banda Groove Badu proyectó un homenaje a la obra de Iriak Badu. Ofrecerá ahora su último concierto en la emblemática Sala Máster, ¿no?, de nuestra radio. Así que para allá nos vamos. Les cuento, Tania González y Ignacio Puelles estuvieron hoy día en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias. Yo vuelvo mañana, tú ya no. Hasta el lunes. Tú hasta el lunes, yo mañana con el panel. Buenas noches. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González.